Listo. Bueno, entonces, esta asignatura se llama Estadística Probabilística. Eh, Está organizada para desarrollarse en 9 sesiones, como pueden ver en pantalla. La primera sesión, el día de hoy, 2 de la tarde, y así sucesivamente con el mismo horario que habíamos estado trabajando. Nos vamos a encontrar entonces los días miércoles a las 6:30 de la tarde y sábados y domingos a las 2 de la tarde. Entonces, 9 sesiones las vendríamos terminando el 11 de julio, sábado 11 de julio. Vamos a estar entonces estas 3 semanas trabajando en esta asignatura. Las notas definitivas de la materia anterior, estadística descriptiva, en estos días pues las irán conociendo, en vista de que hoy la plataforma ha presentado muchos inconvenientes y todavía hay personas que no han podido presentar las actividades finales. Entonces, yo creo que por ahí el martes ya están todas las notas cargadas en la plataforma. Bueno, vamos a manejar el mismo horario de atención, vía WhatsApp, vía correo electrónico. En general la metodología también va a ser la misma. Esta asignatura tiene 5 competencias que vamos a evaluar con un 20% de participación en clase, que yo evidencio a través de las fotografías que envíen inmediatamente se acaba la sesión, un 40% del taller correspondiente a la temática y otro 40% de la evaluación. Entonces, para sacar la definitiva de una competencia se debe hacer la operación indicada: 20% participación, 40% taller, 40% evaluación. Y por lo tanto también al final, aparte de esas 5 competencias, hay una nota apreciativa que la tomo en cuenta con la asistencia de ustedes a las sesiones, la presentación puntual de los trabajos, de los talleres y evaluaciones y el buen comportamiento. Entonces, 30, 50, 20 respectivamente, así como pueden apreciar en pantalla. Entonces, fácilmente la persona que siempre presentó puntual sus talleres, que asistió a todas las sesiones y que pues no tuvo problemas de comportamiento, puede obtener una nota apreciativa de 5, pues que le puede ayudar a subir el promedio de la materia. Como paréntesis, tanto para esta materia como para la que acabamos de terminar, además de las notas de la competencia y de la nota apreciativa, hay otra nota, es decir, que ustedes en la plataforma, cuando consulten calificaciones, van a ver 7 notas. 5 las competencias, la sexta nota sería la apreciativa y la séptima nota que yo tengo que subirles un 0. Entonces, cuando vean las notas, no se vayan a asustar, ni me vayan a decir, profe, ¿por qué me saqué un 0? No, esa nota 0 es porque corresponde al examen final o pruebas ECOLPA, que es un examen que ustedes presentan, y al final, al finalizar el semestre, y cuando lo hagan, entonces la administración, la coordinación del instituto es quien le carga esa calificación. Si usted le va mal, entonces le baja el promedio de su materia. Si le va bien, se lo ayuda a subir. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta cuando vean sus notas y de pronto encuentren al final un 0, esa es la razón. Bien, hablemos entonces de qué vamos a ver en esta materia y cuáles son las competencias. Entonces, como yo les decía, son 5 las competencias. Están a mano izquierda 1, 2, 3, 4, 5 competencias y a mano derecha los contenidos que van relacionados con cada competencia. Entonces, la primera unidad que vamos a ver se llama medidas de dispersión para datos no agrupados y datos agrupados. La parte de datos no agrupados corresponde a la primera competencia. Calcula en Excel y analiza las medidas de dispersión para datos no agrupados con variables cuantitativas discretas y continuas. Y lo mismo, pero para datos agrupados sería la competencia número 2. ¿Cuáles son las medidas de dispersión que vamos a ver o vamos a trabajar? Son 4. Rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Es decir, que esa temática la vemos primero para datos no agrupados, que como ya debemos tener claro son cuando tengo los datos sueltos, y datos agrupados cuando los veo en una tabla de frecuencia. La tercera
competencia que vamos a trabajarla con la segunda unidad es sobre regresión y correlación simple, regresión lineal y correlación lineal simple. Son métodos para establecer qué tan relacionados se encuentran dos variables y de ahí entonces vamos a trabajar con un método que se llama el método de los mínimos cuadrados y por eso la competencia dice calcula y proyecta en Excel información con el método de los mínimos cuadrados. La cuarta competencia, que la trabajaremos con la unidad 3, es sobre los números índices. Aplica correctamente las fórmulas de números índices simples y compuestos para su interpretación y análisis. Entonces vamos a ver índices simples, índices ponderados, y unas fórmulas, unos índices de tres autores, Laspeyres, Pache y Fisher, que son muy utilizados para hacer análisis de variaciones de precios. Eso pues entonces lo veremos en esta materia en la unidad 3. Y la última unidad, que realmente es lo único que se relaciona con probabilidad de esta materia, y por eso creo que el nombre de esta materia debería corregirse, porque estadística probabilística y solamente tiene una unidad relacionada con probabilidad, entonces yo más bien llamaría a esta materia estadística 2. Pero en fin, vamos a ver la última unidad, la probabilidad, con base a experimentos aleatorios y vamos a ver técnicas de conteo. Entonces eso hace referencia a la quinta competencia, comprende y aplica la teoría de la probabilidad y las técnicas de conteo para la predicción de eventos posibles. Este sería nuestro curso que desarrollaremos Dios mediante en 9 sesiones. Hoy vamos a ver lo que está en negro. Hoy vamos a ver medidas de dispersión para datos no agrupados solamente. Vamos a hablar del rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Para esto hace referencia a la competencia número 1. Quiere decir que la competencia número 1, que la vamos a ver hoy, la vamos a terminar, el 20% de participación hoy mismo lo deben enviar a través de fotos, entonces atentos para que tomen bien sus apuntes, realicen los ejercicios. El 40% hay un taller que ya se acaba de publicar en plataforma, ese taller también es sencillo y van a tener hasta el martes a medianoche para entregarlo. Y el otro 40% es un examen, pero ese examen sí no sale publicado hoy porque voy a tomar este y el tema del miércoles en un solo examen. Es decir, el examen de esta competencia se une con la competencia 2 y lo van a poder realizar después de la clase del miércoles. Entonces, por hoy simplemente evidencias de los apuntes y los ejercicios de la clase y queda de tarea el primer taller de esta materia. Entonces vamos a ver medidas de dispersión para datos no agrupados. Ese sería el tema que vamos a ver en nuestra clase de hoy. Para empezar, entonces vamos a visualizar un video que nos va a dar una idea de qué es lo que es medidas de dispersión. Entonces, por favor, les pido mucha atención y ya lo socializamos. Vamos a ver. No quiere arrancar, está cargando. Esperemos. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar las medidas de dispersión o variabilidad. En capítulos anteriores habíamos estudiado las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, las cuales son muy importantes y describen el centro de los datos. Sin embargo, no nos dan mayor información acerca de la dispersión o separación de los datos, y en ocasiones esto puede ser muy importante. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una estatura de 1,80 m y no sabes nadar nada de nada, ni siquiera de perrito. Y vas a cruzar un río. Entonces le preguntas al guía, oiga guía, ¿cuál es la profundidad de este río? Y el guía te responde, este río tiene una profundidad media de 1,5 metros, 1,50 m.
¿Lo cruzarías a pie o no? Creo que sería mejor preguntarle también al guía, y además de esa profundidad media de 1,50 m, ¿cuál es la profundidad mínima y la profundidad máxima? Entonces, de repente el guía te dice, Ya, este río tiene una profundidad mínima de 1,40 m, 1,4 metros, y una profundidad máxima de 1,60 m. ¿cruzarías el río a pie? Yo creo que sí, ¿verdad? Sin ningún problema, porque recuerda que tu estatura es de 1,80 m. Entonces no tendría ningún problema en pasar esta zona de profundidad máxima de 1,60 m. Ningún problema, ¿sí? Pero, ¿qué pasaría si le preguntas al guía la profundidad mínima y la profundidad máxima y el guía te responde, Sí, es cierto, la profundidad media es de 1,50 m, pero la profundidad mínima es de 0,5 metros, 50 centímetros. Y la profundidad máxima es de 2,5 metros, 2,50 m. ¿cruzarías el río a pie? Yo creo que no, ¿verdad? Sería muy, muy peligroso, sobre todo porque no sabes nadar absolutamente nada. En ocasiones como esta, no solamente es importante. Bueno, voy a hacer ahí una pausa para, digamos, retomar lo que nos dice acá. Entonces, primero que todo, las medidas de dispersión, otro nombre que reciben son medidas de variabilidad, o sea, dispersión o variabilidad, en este caso es lo mismo, ¿listo? Es muy importante analizar estas medidas, o sea, para empezar a trabajar con estas medidas es muy importante tener claro qué es la media, la mediana y la moda. Entonces, especialmente la media. La media aritmética, que nosotros ya vimos, es el promedio, ¿no? También se llama promedio. A mí me brinda una información sobre el centro de mis datos. Entonces, en el ejercicio que nos decía, o el ejemplo que nos están contando en el video, dice que una persona que mide 1,80 m, ojo porque de pronto alguien dice, pero ahí dice 1,8 m, eso es lo mismo que 80. En los números decimales después de la coma, ustedes pueden poner los ceros que quieran o ninguno y es lo mismo. O sea, 1,80 m, 1,800 m, 1,8 m, eso es lo mismo. Es decir, los ceros de la izquierda no importan, de la derecha, perdón. Entonces, 1,80 m mide esa persona, ¿sí? Mide la persona. Y la persona tiene que cruzar un río, pero no sabe nadar. Entonces le pregunta al salvavidas, ¿cuánto es la profundidad del río? Para ver si puedo pasar o no, para ver si me ahogo o no me ahogo. Entonces la persona le dice, no, el río tiene una profundidad media, ahí está la clave, una profundidad media significa que es el promedio de todas las profundidades del río. Es decir, no quiere decir que el río mida siempre por todas las partes del río vaya a medir lo mismo, no, una profundidad media que creo que nos dijo que era 1,5, 1,50 m, pero no quiere decir que el río mida 1,50 m todo el río, no, hay valores más abajo de 1,50 m y hay valores más arriba de 1,50 m, es la media, por lo tanto es el valor medio. Ya, pero esa información, si yo mido 1,8, puede que me sirva, no necesariamente me va a servir a mí, porque puede que hayan, así como 1,5 es el valor medio, puede que hayan valores que sean mucho más altos a 1,80 y por lo tanto yo me ahogue, o la persona que quiera cruzar el río se ahogue. Entonces, la primera, digamos, posibilidad que nos muestra el video dice, no, la altura o profundidad mínima del río es 1,40, la mínima, y la máxima es 1,60. Entonces, claro, 1,40 y 1,60, si yo le saco el promedio, es decir, si yo los sumo y luego de sumar los divido entre 2, ahí no se me ve el número 2 porque quedó debajo del video, eso me da 1,5. Y efectivamente, si estas son las medidas mínimas y máximas del río, la persona que mide 1,80 no se va a ahogar porque máximo 1,60 pues él va a quedar con la cabeza por fuera, entonces no va a tener ningún problema. Pero, ojo porque existe otra opción, según lo que dice el video, que lo mínimo del río sean 50 centímetros, o sea, medio metro, lo mínimo del río, y la profundidad máxima del río sean 2 metros, 2,50 2,50 m. El promedio entre 2,50 y 50 centímetros, si yo sumo me da 3, y 3 dividido entre 2 para sacar el promedio,
pues me da 1.5. Entonces, efectivamente, tanto en esta situación como en esta situación, la media es la misma. Pero en esta situación, la persona de 1,80 puede cruzar, pero en esta situación no, se ahoga, mire. ¿No ve que el río tiene un punto de 2,5 de profundidad? En ese caso, la media o promedio a mí no me sirve para analizar unos datos. Es donde yo tengo entonces que analizar otras medidas. Entonces vamos a continuar viendo el video. Nada. En ocasiones como esta, no solamente es importante conocer el valor de la media, sino también conocer el valor mínimo y el valor máximo, o la profundidad mínima y la profundidad máxima. Veamos otro ejemplo. La vez pasada yo andaba recontra pobre, porque la verdad que con esto de las clases de las matemáticas últimamente no me va muy bien. Entonces, yo conozco a un amigo del colegio que sabe hacer perfumes y le dije, oye, ¿será que puedes venderme 10.000 frascos de perfume para yo revenderle a mis amigos y a los suscriptores del canal? Y mi amigo me dijo, sí, no hay ningún problema. Y le dije, ¿y me puedes vender los de 100 mililitros? Esos son más fáciles de vender y no son tan caros. Me dijo, sí, justo tengo 10.000 frascos de perfume que tienen una media de volumen de 100 mililitros. Le dije, ya, pero mejor antes vamos a realizar un muestreo de estos frascos de perfume. Vamos a tomar 15 frascos de perfume al azar y vamos a ir anotando el volumen de perfume que tienen. Encontramos un frasco con 88 mililitros, otro con 90 mililitros, dos frascos con 92 mililitros, otro con 93, otro con 97, otro con 98, otro con 99, un frasco con 102 mililitros, otro con 103, dos frascos con 106 mililitros, uno con 110 y por último, dos frascos con 112 mililitros. Y sí, en efecto, la media de estos valores coincidía. La media de todos estos valores es de 100 mililitros, pero no había ningún frasco con 100 mililitros, todos tenían menos o tenían más. Y eso es un problema, porque si a alguien le vendes un perfume de 100 mililitros que trae solo 88 mililitros, te lo va a devolver y vas a perder la plata. Claro, de repente los que les tocó 112 mililitros se iban a poner contentos porque les estabas dando perfume de más. Pero si es que me devolvían frascos, yo iba a perder plata. Eso no está bien. En esta situación es súper importante conocer qué tan dispersos o separados se encuentran los datos. No solamente conocer el valor de la media. Bien, entonces fíjense acá, si yo soy un empresario, una empresaria, y estoy vendiendo un producto, en este caso unos perfumes, y cada perfume debe tener 100 mililitros, ¿cierto? Y resulta que se están empacando efectivamente en promedio todas las botellas 100 mililitros, entonces puede que la empresaria diga, no, pues yo estoy bien porque en promedio la media del contenido de mis perfumes son 100 mililitros, pero vaya usted y empieza a recibir quejas porque, mire, no, este perfume tiene mucho menos de los 100, mire, este tiene 88, este tiene 90, entonces efectivamente la media aritmética no es suficiente y no me indica a mí, no es una medida, digamos, del todo concluyente para la empresa que yo necesite. Es decir, la media no me puede dar a mí un alivio de que yo estoy empacando bien mis perfumes porque efectivamente hay muchos valores debajo de 100 y también hay muchos valores encima de 100. Entonces, ahí es donde entra la importancia de lo que vamos a ver hoy, que son las medidas de dispersión, que me indica qué tan dispersos están mis datos, qué tan regados. Es decir, si debo echar en un frasco 100 mililitros, ¿cierto? Y de pronto en uno, y el promedio me está dando 100, y de pronto un frasco no le eché 100, sino que eché 98 y en el otro 102, pero mínimo, el frasco que menos tiene es 97. Entonces yo digo, bueno, bien, se acepta, 3 mililitros pues es un error, no, la gente de pronto ni se da cuenta, entonces los datos no están tan dispersos. Pero si ocurre el caso de que sí me da 100 mililitros de promedio, pero yo tengo frascos de 88, ¿sí? Súper lejos de 100 y también tengo frascos de 112, o sea, muy arriba de 100, entonces quiere decir que mis datos están muy dispersos. ¿Listo? Entonces las medidas, vamos a continuar de ver el video, pero las medidas que vamos a ver hoy es lo que me indica, es eso, qué tan variables, qué tan dispersos son los datos que yo tengo. Y es ahí donde entran las medidas de dispersión o variabilidad, pues estas nos indican qué tan dispersos, qué tan separados se encuentran los datos. Vamos a colocar la definición de medidas de dispersión.
Son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos, el valor de la... Medidas de dispersión son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos. ¿Listo? ¿Qué tan regados, qué tan variables son mis datos? Las medidas estadísticas nos permiten saber si es que los datos son iguales, si es que los datos se encuentran estrechamente agrupados, muy pegaditos el uno del otro, o si se encuentran ampliamente dispersos, muy separados entre sí. Son súper importantes y tienen un montón de aplicaciones en la industria, en los negocios, en la salud y muchos otros sectores más. ¿Cuáles son las principales medidas de dispersión o variabilidad que vamos a estudiar en este capítulo? Tenemos por ahí el rango, amplitud o recorrido. Tenemos también a la desviación media, la varianza, la desviación estándar. Estas últimas dos son súper importantes. Y también al coeficiente de variación. Vamos a dedicarle varios videos que encontrarás de este ladito. Así que vamos a estar trabajando muy duro para traerte allí las principales. Bien, entonces las medidas que nosotros vamos a ver son rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Nosotros vamos a ver esas 4 medidas. El rango también se llama recorrido y es la medida más sencilla, es la medida de dispersión más fácil de calcular. Simplemente yo tomo, de hecho ya lo hemos hecho, dato mayor menos dato menor, no es más, ese es el rango, la medida de dispersión. La varianza se basa en la diferencia entre el valor de cada dato y la media del conjunto. Ya ahorita vemos la fórmula y vemos el ejercicio. Para una muestra, o sea, cuando yo hablo de la varianza no de toda una población, sino de una muestra, se expresa con la letra S a la 2. Y cuando yo hablo de todos los datos de una población, lo expreso mediante ese símbolo, que es una letra griega que se llama sigma, sigma al cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza de la medida anterior. Para una muestra la letra S y para una población la letra sigma. Y por último el coeficiente de variación, que es una medida de dispersión relativa, es decir, ya no voy a dar un número como tal, sino un porcentaje, que la utilizo para comparar dos o más series de datos con diferentes unidades de medida. Estas medidas de dispersión, digamos que son otra aplicación muy útil, es para determinar o comparar dos conjuntos de datos digamos, de dos situaciones diferentes. Un ejemplo, yo tengo dos estudiantes, voy a hacerles el ejemplo por acá, la estudiante Ana y el estudiante Luis, dos estudiantes. Están en el mismo salón, en el mismo grupo, en el mismo grado, y ambos tienen el mismo promedio. Entonces, supongamos, Ana tiene calificaciones de 4, la otra materia la tuvo en 4 y la otra materia la tuvo en 4. En promedio, las notas de Ana son en promedio, son de 4, ¿no? O sea, 4 más 4 más 4 me da 12, dividido 3 me da 4. Entonces, Ana tiene un promedio de 4. Luis tiene una nota de 3, de 5 y de 4. En promedio, Luis tiene sus notas son de 4 también. Promedio, 4. ¿Sí? O sea, si nosotros calculamos el promedio, 3 más 5 da 8 y 8 más 4 da 12, 12 dividido 3 da 4. Entonces, ambos estudiantes tienen una nota de 4. Pero ¿quién es mejor estudiante, Ana o Luis? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué me dirían? ¿Alguna idea? Hola, hola, ¿alguien está por ahí? Luis. ¿Tú crees que Luis es mejor? ¿Por qué? Ana, ¿no? Ana, a ver, ¿por qué? Díganme por qué, a ver. Obviamente hay una sola respuesta, o es Ana o es Luis. Vamos a ver quién. ¿Alguna idea? Listo, yo les cuento entonces. Cuando esto sucede,
la estadística utiliza, cuando yo veo que la media es igual y yo necesito definir quién es mejor el que tenga menos variabilidad en sus datos. Es decir, las notas que sean más iguales. En este caso, Ana sería mejor alumna que Luis, porque es preferible tener todas las materias en 4 a tener unas en 13, otras en 5 y otras en 4. ¿Listo? Porque Ana tiene menor variabilidad. Por ejemplo, si yo quiero medir la variabilidad de estos dos chicos utilizando la medida más fácil, que es el rango, yo tendría que restar el dato mayor del dato menor. En este caso, Ana, su dato mayor es 4 y su dato menor es 4. 4 menos 4 es 0, o sea que Ana tendría una variabilidad de 0 según su rango. Y Luis, el dato mayor es 5 y el dato menor es 3, 5 menos 3, 2. Luis tendría un rango de 2, o sea que Luis sí tiene variación. Entonces, si de pronto es un concurso o se pretende determinar quién es el mejor alumno, si el promedio a mí me da igual, no me dice quién es el mejor el promedio, entonces yo voy y aplico una medida de dispersión y el que tenga menos variabilidad es el mejor alumno. El mejor alumno sería Ana, porque tiene menor variabilidad que Luis. ¿Listo? Eso como por un ejemplo, y eso se utiliza también bastante de pronto en las pruebas saber para definir los primeros lugares. Es mejor un alumno que tenga, bueno, después del promedio, es mejor el que sus notas sean más iguales al otro que le fue muy mal en una y súper bien en otra. Es mejor estar nivelado en todas. Ahora entonces vamos a ver como tal las fórmulas de estas medidas. Entonces, como yo les decía, para el rango es simplemente la resta, dato mayor menos dato menor, una resta. Para la varianza tenemos esta fórmula que ya la vamos a entender mejor. En el ejercicio dice, este símbolo significa sumatoria, quiere decir que debo sumar todo lo que voy a hacer aquí adentro. ¿Y qué voy a hacer aquí adentro? X, Y significan los datos. Cada dato lo tengo que restar del promedio. Recuerden, este X barra es la media o promedio. Entonces, a cada dato le voy a restar el promedio o la media, hago la resta y lo elevo al cuadrado. Cada dato, luego el otro dato hago lo mismo, luego el otro dato hago lo mismo y después todos los resultados los sumo. Y la sumatoria de eso lo divido entre n, que es el total de datos, y esa es mi varianza. ¿Listo? Desviación estándar no la puedo hacer si no he hecho la varianza. Entonces, después de hacer la varianza, le saco la raíz cuadrada a la varianza y esa sería mi desviación estándar. Y por último, el coeficiente de variación, no lo puedo hacer si no he hecho desviación estándar. Es la S, que es la desviación estándar, dividido el promedio o la media, multiplicado por 100. Entonces vamos a entender estas fórmulas haciendo un ejercicio claramente. El ejercicio dice, el empleado de la tienda escolar debe reportar en una planilla el número de fotocopias que pide cada uno de los estudiantes que usa el servicio. Los resultados de las 2 últimas semanas, sin incluir los domingos, son 5, 12, 15, 9, 20, 1, 15, 79, 21, 2, 3 y 10. Analizar los datos teniendo en cuenta las medidas de variabilidad, es decir, rango, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Entonces, fíjense que estamos en datos no agrupados y efectivamente yo tengo aquí los datos sueltos. Entonces, como hemos venido haciendo, yo hago el proceso en Excel, pero explico la forma para hacerla manual y luego explico la forma para hacerla utilizando Excel. ¿Listo? Que obviamente va a ser más fácil, pero debemos aprender las dos maneras. Entonces, un segundo, yo copio los datos en Excel y cuando los tenga listos hago cambio de pantalla para que vean el Excel y podamos continuar trabajando. Los datos son 5, 12, 15. Entonces voy a dejar de compartirles el PowerPoint para compartirles el Excel.
Ok. Ya les debe empezar a aparecer el Excel, un Excel en sus pantallas. Entonces vamos a agrandar. Estos son mis datos. ¿Sí? ¿Qué son? Recordemos la cantidad de fotocopias que sacan los estudiantes. Entonces, el encargado de la fotocopiadora le toca escribir en una planilla la cantidad de fotocopias que los alumnos le sacan. Entonces, un alumno sacó 5, el otro 2, el otro 15, listo. Entonces, nos piden calcular las medidas de variabilidad. Esas son rango. Vamos a empezar por el rango. El rango, recordemos, el rango se calcula dato mayor menos dato menor. Entonces debo sacar el dato mayor, y debo sacar el dato menor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como son pocos datos, pues yo nomás a inspección yo los puedo sacar, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo veo acá y digo, ah, no, el dato menor es el 1 y el dato mayor es el 79, ¿sí? Fácil, 79 y 1. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo 12 datos, sino que tengo 100? Entonces, pues de pronto mis ojos se van a equivocar o va a ser supremamente extenuante analizar eso. Entonces, lo puedo hacer de dos maneras. Una manera, como yo ya les había enseñado, era seleccionar los datos, darle insertar, le doy la tabla, aceptar y luego los organizo de menor a mayor. Al organizarlos de menor a mayor, pues yo ya sé que el primero es el menor, el 1, y el último es el mayor, el 79. Otra forma, me voy a devolver, la otra forma es utilizando pues una fórmula de Excel que se llama, que dice así. Entonces, para dato mayor, ustedes escriben igual y escriben max, ¿sí? Max dice, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Max es de máximo, entonces escriben max, abren paréntesis, seleccionan sus datos, me faltó el último, seleccionan los datos, no, es que se trabó Excel. Voy a tener, chicos, que cerrar porque yo no sé desde ayer Excel cuando lo comparto por la videollamada se bloquea y me toca reiniciar la aplicación. Entonces, esperemos, voy a reiniciar la Excel y volvemos a entrar. Entonces, el caso es que ustedes escriben igual max, seleccionan los datos y al darle enter les debe salir el 79, el dato mayor. Y para mínimo, entonces sería igual min de mínimo, finalizar tarea. Seleccionan los datos y les sale el dato más pequeño. Entonces, permítame, estoy volviendo a abrir Excel y ya se los comparto. Entonces, para el rango yo necesito el dato mayor y el dato menor, pero ¿qué hago con esos datos? Los resto. El dato mayor menos el dato menor se deben restar y el resultado de esa resta es el rango. Entonces, a mí me indica que entre mayor sea el rango, quiere decir que están más dispersos mis datos. Después va a compartir, pero se perdió la información. Bien, voy a volver a escribir los datos porque se borró todo. Entonces, teníamos 5, 12, 15.
Entonces, habíamos dicho que vamos a iniciar con el rango, medidas de dispersión, rango. Y ahora sí, entonces voy a completar dato mayor. Dato mayor con la fórmula igual máximo, selecciono los datos, cierro y aparece 79. Y el dato menor igual min, escribo la palabra min, devuelvo el valor mínimo de una lista, selecciono los datos. Ay, no puede ser, se trabó otra vez. Les dejé de compartir un segundito. A ver si reacciona esto. Bueno, vamos a continuar en PowerPoint y hago los cálculos manuales porque Excel no me está funcionando. Entonces sigamos en PowerPoint. Bien, entonces para el rango, voy a escribirles por acá al lado, tenemos que es la resta entre 79, que es el dato mayor, y 1, que es el dato menor, y 79 menos 1 es 78, ese es el rango. Entonces ya, fíjense que acá tenemos el resultado, 78, y sale de restar el dato máximo menos el dato mínimo. Como les decía ahora rato, el rango es la más fácil de calcular, pero así como es tan fácil, de pronto a veces se queda corto en la información que nos da, y de hecho solo utiliza dos números, el más grande y el más pequeño, y los datos del medio, ¿qué? Entonces él no me analiza los datos del medio. Entonces es la más simple, pero no es la más confiable. Seguimos con la desviación estándar, que se conoce también como desviación típica. Y para la desviación estándar tenemos la siguiente fórmula. Ojo, porque nosotros estamos, hay dos fórmulas, de pronto se van a encontrar de los que van a investigar alguna vez en internet o en otro libro, de pronto pueden ver una fórmula diferente, pero resulta que la fórmula cambia si se hace con la muestra o si se hace con la población. Nosotros vamos a trabajar con la fórmula de población porque suponemos que todos estos datos es una sola población. Entonces la fórmula dice, voy a escribirla por acá, x sub i menos x barra elevado al cuadrado dividido entre n. Entonces, ¿qué es x sub i? Cada uno de los datos, o sea, el 5, el 12, el 15, el 9, el 20, todos. Y x barra es el promedio. Entonces, para yo poder calcular la media, la desviación estándar, necesito primero calcular la media o el promedio. Entonces, vamos a empezar por calcular la media aritmética. Y si lo recordamos, lo que yo debo hacer es sumar todos estos datos y dividirlos entre total. O sea que debo sumar 5 más 12 más 15 más 9, todos los datos. Excel está. Vayan haciendo ustedes el proceso de la media aritmética, suma de todos los datos y dividiéndolo entre el total, que son 12 datos dividido entre 12. Ya lo desarrollo y comparan lo que les da con lo que me va a dar a mí. Bien, voy a regresar aquí al Excel. Parece que ya está trabajando bien.
Ya les comparto otra vez. Bueno, entonces, rango 78, desviación. Entonces, para la desviación estándar, nosotros necesitamos primero necesitamos la media. Entonces, los que lo están haciendo a mano deben sumar 5 más 12 más 15, ¿sí? Los que están utilizando Excel, pues simplemente escriben igual promedio y seleccionamos los datos, ¿sí? Quiere decir que ahí nos tenemos una media, o utilicemos decimales, en este caso da 16 exactos, tenemos una media de 10, ¿sí? Profe, usted está como la peregrina de Baeza, ¿no? Perdón, no te entendí nada. Profe, la fórmula que usted está haciendo es la de varianza. La fórmula que yo estoy haciendo es la de varianza, déjame comprobar, ya te digo. Ay, sí, perdón, varianza, sí, tienes razón, discúlpame. Siempre confundo esos dos nombres. Sí, varianza. Entonces no estamos haciendo la desviación todavía, sino que estamos haciendo la varianza, pero este Excel me está sacando la paciencia. Sí, tienes razón, varianza. La que sigue sí se llama desviación estándar. Muchas gracias. Venga, les dejo de compartir, a ver si... Uy, no, tremendo. Sí, correcto. La S cuadrado es la varianza y la S sola sí es la desviación estándar. Voy a escribirla por acá antes de que se me olvide. Varianza y desviación estándar. Entonces la varianza necesitamos primero calcular el promedio. Entonces en Excel yo ya supe que el promedio me daba 16. Listo. ¿Qué hago ahora? Necesito a cada uno de los datos restarle el promedio. Es decir, 5 le resto 16, 12 le resto 16, 15 le resto 16, 9 le resto 16, 20 le resto 16, así sucesivamente. Obviamente hay restas que me van a dar negativas. No importa, el resultado se escribe como dio cada uno. Entonces, lo más fácil de trabajar esto es organizar estos datos en forma vertical, así como yo los puse en Excel. Escribir primero una columna que se llame XUI, que quiere decir que ahí están los datos, hacen una columna, y en la siguiente columna vamos a hacer las restas. Entonces escriben XUI menos X barra. Yo lo haría en Excel, pero hoy Excel está funcionando muy mal, se traba y no me deja trabajar. Entonces ustedes deben escribir, igual si lo hacen a mano, organícenlo en una tabla, el 5, el 12, el 15, el 9, el 20, todos los 12 datos. Y al lado la respuesta después de restar. Entonces 5 menos 16, eso me da menos 11. 12 menos 16, eso me da menos 4. 15 menos 16, eso da menos 1. 9 menos 16, eso da menos 7. 20 menos 16, eso me da 4, positivo. 1 menos 16, entonces vayan haciendo ustedes, yo ya miro si mi Excel funciona y lo continúo en Excel. Y restando, ¿por qué con 16? Porque 16 es el promedio y la fórmula dice, cada uno de los datos réstele el promedio. Voy a mirar si mi Excel ya funciona. No. Varianza.
Entonces, les decía que lo mejor es organizar estos datos en una tabla. Entonces, yo voy a insertar aquí que se llame X u Y. Si usted quiere ponerlas en orden, de menor a mayor, bien. Si no, no hay problema. En este caso no es necesario, no es obligatorio tenerlas en orden. Entonces, la segunda columna sería X u Y menos X barra, pero como no puedo poner la barra, voy a escribir X promo, o sea, X promedio, ¿listo? Y consiste en restar 5, le voy a restar, ojo, la media. Pero miren lo que yo voy a hacer. Si yo escribo, como la media la tengo en esta casilla, si yo escribo 5 menos esta casilla, y yo quiero copiar los datos hacia abajo, pues me va a quedar un error. ¿Por qué? Porque así como la casilla A2 baja y ahorita dice A3, ¿sí ven? La casilla G6 también se bajó y se bajó a G7. Y no, yo necesito que me la reste con la G6. Entonces, cuando yo quiero que un valor quede fijo y no moverlo, en medio de la letra y del número, yo escribo el signo de peso. ¿Sí? Y en ese sentido, yo al deslizar la fórmula, ya voy a hacer que la G6 no se me mueva. Entonces, fíjense que acá estoy restando 5 menos 16. Y acá también estoy restando 12 menos 16. Y acá estoy restando 15 menos 16. O sea, la celda 16 la dejé fija. Y para dejarla fija tuve que meterle el signo peso en medio de los dos números. Los que lo estén haciendo con Excel les enseño pues este truco. ¿Listo? Entonces, en esta columna lo que yo hice fue restarle a cada dato el promedio. Fíjese que unos me dieron negativo y otros me dieron positivo. 20 menos 16 da 4, positivo 79 menos 16 da 63 y listo, ahí tiene. ¿Qué dice la fórmula? Después de que usted cada dato le reste el promedio, debe elevarlo al cuadrado, ¿sí? Entonces debemos hacer una columna más donde yo escriba xy menos x promedio, cierro a la 2. Ese 2 significa que debe elevar al cuadrado. ¿Y qué es elevar al cuadrado? Multiplicar 2 veces el mismo número, o sea, menos 11 por menos 11, 2 veces el mismo número, y me da 121. Los que lo estén haciendo a mano, ojo, todos los números de esta columna dan positivo, porque si acá tengo negativo y lo multiplico por otro negativo, negativo y negativo me da a dar positivo. Y positivo también. Entonces lo digo los que estén haciendo a mano porque a veces nosotros escribimos en la calculadora 11 por 11 y creemos que como este es menos, entonces yo escribo acá también un menos. Y no. Siempre cuando yo multiplique dos números positivos o dos números negativos, la respuesta me va a dar positiva. Entonces tengo en esta columna las multiplicaciones que todas deben ser positivas sin importar si aquí había sido negativo. Dice la fórmula que después de elevar al cuadrado debo sumar. Ahí está el símbolo de sumatoria. Entonces en la parte de abajo, yo escribo la sumatoria de esa columna. Entonces igual suma, los que lo hacen a mano pues tendrían que sumar 121 más 16 más 1 más 49, ¿sí? Y me da un valor. ¿Qué hago yo con este valor de la suma? Finalmente es la parte de arriba que tengo que dividirla entre n. ¿Y cuánto es n? El total de los datos que yo tenga. N, pues como son pocos datos, yo los puedo contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces yo digo que n vale 12. Pero un truco más o una forma que me da Excel para contar. Si yo no tuviera 12 números, sino que tuviera 80, pues no me voy a poner a contar o no sería práctico ponerme a contar. Simplemente yo escribo igual y utilizo la forma contar, la fórmula. Contar, le doy, abro paréntesis, selecciono los datos, cierro y me contó que hay 12 números ahí. ¿Listo? Entonces es un truco para no tener que contar. Excel cuenta por nosotros con la fórmula contar. Entonces, ¿cuánto es la varianza? La varianza sería lo que me dio esta suma de acá dividido el total de mis datos. Esa es mi varianza. Voy a ver si tiene decimales. No, no tiene. La varianza es 402.
Aquí me dio, mire, 402. ¿Sí ven? Salió de ese proceso. Repito el proceso. Organizo mis datos de forma vertical. Hallo el promedio, me dio 16. A cada dato le resto ese promedio, los escribo. Luego a cada resultado de esa resta lo elevo al cuadrado. Y luego todos esos cuadrados los sumo. Y después de sumarlos, los divido entre el número total de datos. Y ese es el valor de la varianza. Esta varianza es la más, digamos, la más difícil de calcular o la más dispendiosa. Pero después de que usted la haga, lo que sigue, que es la desviación estándar y el coeficiente de variación, es muy fácil. Entonces vamos a mirar la desviación estándar. La desviación estándar es simplemente, o desviación típica, es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, automáticamente les voy a dar acá el resultado. Escribimos en la calculadora, pues raíz, le escribo por acá, la raíz pues es esta, este es el símbolo, ¿no? Raíz cuadrada. Pero en Excel ustedes tienen que escribir la palabra raíz, ¿no? Con Z, raíz, abro paréntesis, ¿y a qué le voy a sacar raíz? A lo que me dio la varianza, o sea, a 402. Y esa es la respuesta, esa es la desviación estándar, la dejamos con dos decimales, 20,05. Aquí me dio el 20,05. De sacarle la raíz cuadrada a la varianza, sale mi desviación estándar. Y por último, el coeficiente de variación. Coeficiente de variación sale de la siguiente fórmula. Por acá la tengo. Dice, el coeficiente de variación, no sé escribirla, es igual a la varianza, perdón, a la desviación estándar, siempre me confundo con esas dos, dividido el promedio multiplicado por 100 o en por ciento. Entonces yo tengo que tomar la desviación estándar que me dio 20,05 y la voy a dividir el promedio o la media, o sea 16. Ese valor que está ahí lo multiplico por 100 o en Excel, simplemente en Excel lo voy a poner como porcentaje. Y si ustedes quieren le pueden poner decimales o la pueden dejar sin decimales. Y quiere decir que estos datos tienen un coeficiente de variación de 125%. ¿Eso qué significa? Miremos esta tabla que tengo acá en PowerPoint. El valor del coeficiente de variación. Si a mí ese porcentaje de variación me da 0, igual a 0, quiere decir que la variabilidad de mis datos es nula y que por lo tanto son muy estables, tienen una estabilidad muy alta. Es decir, que esta sería la situación ideal, que todos los datos fueran lo mismo. En otras palabras, en el ejemplo que yo les daba de Ana, si nosotros calculamos el coeficiente de variación de Ana, nos va a dar 0% porque todas sus notas son iguales y por lo tanto ese es el ideal de un estudiante o de un conjunto de datos, que todos sus datos sean iguales. Ahora, si ese coeficiente de variación me da entre 0 y 20, quiere decir que tiene una variabilidad baja y que por lo tanto sus datos son estables. Es decir, aunque no me dio 0, los datos en general están bien unidos, es decir, es un valor confiable si me da de 0 a 20. De 20 a 60 es una variabilidad y una estabilidad moderada, mayor de 60 hasta 90 es una variabilidad alta y ya los datos son muy inestables, es muy baja la estabilidad. Y por último, si me da más de 90, entonces son muy variables y por lo tanto no son nada estables mis datos. En este caso, el coeficiente de variación nos dio 125. 125, según esta tabla, es mayor a 90. O sea que son muy variables los datos y no son nada estables. ¿Eso qué significa, chicos? Que yo no puedo, o mejor dicho, el vendedor de fotocopias no puede decir para nada que el promedio, que un estudiante en promedio va y saca 16 fotocopias. Es decir,
la media aritmética no es nada confiable, porque yo tengo estudiantes que van y sacan 1, como tengo estudiantes que van y sacan 79 copias. Entonces, el promedio para mí no es una medida muy, Buenas tardes. digamos, confiable. ¿Listo? No es para nada confiable una medida porque su coeficiente de variación o su variabilidad es supremamente alta, o sea, los datos son inestables. Eso es lo que a mí me dice la variabilidad. Perdón, ¿alguien estaba diciendo algo? Sí, yo, profe. Buenas tardes. Profe, Buenas no me tardes. quedó muy claro cómo sacó el coeficiente de variación. Bien, voy a repetir el proceso. El coeficiente de variación es tomar este valor que nos dio la desviación estándar y dividirlo entre la media o el promedio de los datos. Esa división luego la multiplico por 100 o si estoy en Excel simplemente le doy porcentaje para que me lo convierta en porcentaje. ¿Listo? Ok, profe. Bien. ¿Qué dudas, chicos? ¿Qué dudas hay hasta aquí? Porque la clase de hoy, este es el tema. Vamos a hacer un ejemplo más, pero por ahora, ¿qué dudas tienen? Profe, ¿Sí? es que se puede explicarlo de la desviación estándar. Sí, muy bien. Desviación estándar es simplemente sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Entonces, los que tienen calculadora, simplemente escriben raíz, que es este símbolo que yo les escribí por acá, raíz, y lo que me dio la varianza, raíz de 402. Pero si ustedes están usando Excel, entonces la fórmula es igual raíz, la palabra raíz, y entre paréntesis lo que les dio la varianza. Eso es, o sea, la raíz de 402 es 20,05, esa es la desviación estándar. Profe, ¿y la varianza cómo la sacó? Bueno, entonces la varianza es todo este proceso que vemos aquí, todos estos números los hice para poder sacar la varianza. La varianza es el proceso más largo. Entonces voy a repetirlo. La varianza dice, usted debe organizar sus datos en forma vertical, o sea, así en una tablita. Luego debe sacar el promedio, por eso aquí dentro del cuadro de varianza yo escribí media y saqué la media o promedio que es 16. ¿Qué debemos hacer con ese 16? Yo debo cada dato de estos restarle 16. 5 menos 16 me da menos 11. 12 menos 16 me da menos 4. 15 menos 16 da menos 1. 9 menos 16, 20 menos 16, 1 menos 16, 15 menos 16, 10 menos 16. Todos le restamos el 16. ¿Por qué 16? Porque ese es el promedio de mis datos. Luego de hacer esas restas, yo tengo que cada uno de esos números elevarlo al cuadrado. ¿Y qué es elevar al cuadrado? Multiplicar 2 veces el mismo número, o sea, menos 11 por menos 11, 121. 4 por 4, 16. 1 por 1, 1. 7 por 7, 49. 4 por 4, 16. Elevo al cuadrado todos los números que están ahí. Esos resultados los sumo. Toda esta suma me dio 4.824. Entonces la varianza es ese 4.824 dividido entre n. ¿Y n qué es? La cantidad de datos que yo tengo. O sea, en este caso n es 12. Entonces 4.824 dividido 12, esa es la varianza. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Ok, bien, pero este proceso, digamos que para los que lo hagan manualmente o pues para todos para que aprendan, pero si nosotros los tenemos Excel, no hay que hacerlo, ¿sí? Excel lo hace de una manera mucho más fácil. Entonces, empecemos para el rango, Excel no tiene una fórmula porque pues simplemente es una resta, pues, pero para la varianza y la desviación estándar sí hay una fórmula en Excel. Entonces, fórmula de Excel. Nos debe dar lo mismo. Escribimos igual y como se llama varianza, yo escribo var de varianza. Me aparecen muchas opciones. Vamos a leer la primera. Dice, calcula la varianza en función de la población total. Esa es la que yo voy a utilizar. ¿Listo? Porque nosotros estamos usando la fórmula de la varianza para toda la población. Entonces la fórmula es var.p, varianza de la población.
abro paréntesis, selecciono mis datos, cierro paréntesis y me debe dar 402. Sin necesidad de haber hecho todo este proceso, Excel ya me lo está calculando con una fórmula. Simplemente yo escribo var.p, abro paréntesis, var.p, abro paréntesis, selecciono mis datos y ya me bota el 402 que me tocó hacer a mí todo este proceso para llegar a lo mismo. Entonces, fíjense que Excel a ustedes les va a reducir el proceso un montón. Y para la desviación estándar, lo mismo. ¿Cómo lo hago con fórmula en Excel? Entonces, escribo igual, y ojo que también nos aparece un montón. Hasta la B pequeña es de estándar, desviación estándar, y utilizamos la P, la que dice P, en función de la población total. Entonces, hasta la B pequeña de desviación, hasta la T de estándar, y punto P, selecciono mis datos, cierro paréntesis, y al darle Enter me da exactamente, bueno, quitándole los decimales, exactamente el valor que me dio acá. Entonces, fíjense, lo mismo, es el mismo proceso, pero sin necesidad de hacer todo el procedimiento, Excel me lo bota en una fórmula estándar. Y creo que para coeficiente de variación no hay fórmula. Déjenme, yo les confirmo. No, no hay. Es para otra. Entonces, tanto la varianza como la desviación estándar, ustedes la pueden usar con fórmula de Excel, pero también la aprendieron a hacer de forma manual, ¿de acuerdo? Vamos ahora a hacer entre todos el siguiente ejercicio. Entonces yo lo pongo, les doy el tiempo para que ustedes lo trabajen y los vamos socializando. Dice, calcular las medidas de dispersión vistas para el siguiente caso. Por favor, los que tengan Excel, pues listo, ya sabemos que existe una fórmula, pero igual hagan el ejercicio de hacerlo completo, es decir, hacer los cálculos y más bien con la fórmula rectifican si lo hicieron bien o no. Entonces dice, en las afueras de una ciudad registraron la cantidad de automóviles que pasan por 16 puntos diferentes de un peaje entre las 6 de la mañana y las 6:30 de la mañana. Los datos se muestran a continuación. 180, 170, 210, 190, 195, 200, 205. Ojo porque este es el que tiene un error. Dice 16, pero aquí hay 14, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7, 14. Son 14 puntos. Entonces, chicos, por favor, empiecen. Yo los dejo trabajar solos y ya ahorita lo vamos haciendo, les voy preguntando. Rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Voy a copiar los datos en el Excel para que los vean allá y puedan ver el ejemplo que acabamos de hacer también para que les sirva como guía. Entonces voy a escribir mis datos por acá. 180, 170. Bien, entonces estos son los datos del siguiente ejercicio. Los pongo ahí a un lado del ejercicio que hicimos para que también puedan ver, digamos, el proceso. ¿Listo? Entonces, a trabajar. Aquí estoy respondiéndoles dudas.
Bueno, la más fácil, el rango. ¿Cuánto les dio? 40, profe. 40. ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, yo escogí el número mayor, que fue ¿Qué el es? 210, Muy bien. y le resté el 170, Que es el menor y que es le el dio 40. número menor. Sí, Bien. señora. Vámonos haciendo por aquí al ladito. Si no quiero. Entonces, rango. Miren, de pronto una fórmula más, una forma más rápida o más directa de hacer el rango. Entonces escribimos igual max, le estoy diciendo y selecciono los datos, le estoy diciendo a Excel el dato máximo y ahí réstele, una vez le meto la resta, menos min, el mínimo, selecciono otra vez los datos del mínimo, cierro paréntesis y al darle enter me da 40, muy bien. O manualmente, simplemente yo observo, como no son tantos datos, observo que el mayor es 210, como nos decía la compañera, y el menor observo que es 170, entonces 210 menos 170 me da 40. Ahí está la primera medida de dispersión, que es el rango. Muy bien. La siguiente es la varianza, pero antes yo necesito, para poder calcular la varianza, yo necesito saber cuánto es el promedio. ¿Listo? Entonces, los que todavía no han iniciado, porque de pronto no tienen confusión o no saben, deben arrancar es calculando el promedio o la media aritmética. Si lo están haciendo a mano, el promedio, recordemos que eso vimos en la materia anterior, es sumar todos estos datos y dividirlos entre 14, que son la cantidad de datos. O si tienen Excel, simplemente es igual promedio, seleccionan los datos y les da Enter y ahí les bota el valor del promedio. Profe, ¿Sí? ahora se le resta el promedio a X sub Y. Primero X sub Y menos el promedio. O sea, 180 menos lo que te dio el promedio. Ok.
¿Cuánto les dio el promedio? No la varianza, el promedio. Para poder hacer la varianza, ¿cuánto les dio? Profe, Sí. no, espera un momento. El promedio, es decir, el dato que ustedes van a restar con todos los demás es 196, ¿no? Si lo tienen bien, entonces ese es el que deben restar con cada valor, ¿sí? ¿El 196? Sí, o sea que deben empezar 180 menos 196, 170 menos 196, 210 menos El 196. resultado es el mismo si uno organiza la tabla de menor a mayor, ¿cierto? Sí, es exactamente igual, debe dar. Ujú. Bueno. Profe, a mí el 196.6. ¿Por qué te dio eso? Debe darte, no, No 196. sé. ¿Cuánto te dio la suma de todos los números? ¿La tienes? ¿La apuntaste? Profe, ¿cuál? A la persona que me habló que dijo que la media le había dado 196.6, entonces quiero que miremos por qué, porque debe darle 196. Entonces, te pregunto que cuánto te dio la suma de todos los números, o de pronto tienes un número por ahí que es diferente, ¿no? Pero ya miro. Porque no te debe dar punto 6, te da punto 0. La suma da 744. 2.744, sí. Sí, muy bien. Y al dividirla entre 14 da 196, ¿cierto? Sí, es correcto. Eso queda rico. A mí me da 2.753. 2744 debe dar. Entonces revisa si todos los números son iguales. Perdón, ¿la suma se divide con qué? Con la cantidad de datos, 14. Profe, ¿Sí? perdón, la variancia, la varianza, sí, este resultado es 116,8. Vamos a ver. Sí, 116,8. 116,7, pero pues, 0,8 puede que también dé, vamos a ver, porque Excel me dice con la fórmula que da 116,7, pero de pronto al hacerla Sí. manualmente, 0,8. Vamos a Ok. hacerla manualmente. También recuerde estar No, profe, a mí me dio 116,7. Sino que yo la 0,7. aproximé. ¿Lo dejo así o no la aproximo? No, es que cuando uno aproxima, uno tiene que mirar el siguiente número y resulta que después del 7 sigue un 1. Entonces, un 1 no te
No hay que aumentarle, queda en 7. Si en vez del Ah, listo. 5, un 6 o un número mayor, ahí sí tú lo cambias a 8, ¿listo? Ah, bueno, listo, profe. 6.7. Bien, ¿todos les dio igual la varianza o no han terminado el ejercicio? Yo Sí, lo profe, a estoy mí me haciendo dio así. bien. Entonces, recordemos o volvamos a explicar, para quienes todavía no lo han hecho, eh, debemos primero calcular la media aritmética. Luego, cada dato yo le resto la media, entonces 180 le resto 196, 170 le resto 196, voy escribiendo los resultados de esa resta y hago otra columna donde yo eleve al cuadrado. Entonces 16 por 16, 26 por 26, 14 por 14, voy elevando al cuadrado. En la parte inferior debo sumar el resultado de esos números al cuadrado. El valor que me da ahí, debo dividirlo entre el total de datos, que en este caso son 14, y eso da 116.7. O, repito, para los que tienen Excel, pues simplemente hubieran podido utilizar directamente la fórmula var.p y seleccionaran los datos y se ahorraban todo ese proceso de cálculo. Sin embargo, les repito, puede que algún día no tengan un Excel a la mano, pues, o en un examen o en una evaluación, entonces ese es el proceso completo o manual para calcular. La siguiente medida es la desviación típica o desviación estándar. Y es muy sencilla, ya no hay que hacer tanto cálculo, simplemente una operación. ¿Cuál es? O quién la hizo, nos dice cuánto les dio y cómo lo hizo. ¿Cuál, profe? ¿Cuál fue la que preguntó? La que sigue, desviación estándar. Profe, ¿Sí? profe, es que voy a intentar sacar desvariación estándar y no, cuando coloco raíz me sale nombre, o sea, no me sale resultado. Tienes que escribir raíz de qué, ¿no? O sea, tienes que indicar a qué número le vas a sacar raíz, ¿no? O sea, escribir igual, raíz, abre paréntesis, seleccionas la celda donde te dio 116.7 y cierras paréntesis. ¿Así lo hiciste? Entonces la desviación estándar, como les había dicho, es la raíz cuadrada de la varianza. Lo pueden sacar de dos maneras, simplemente escribiendo igual raíz, abre paréntesis, seleccionan la celda donde tienen su varianza y le dan enter. Otra manera que la pueden hacer es escribir igual y escribir la fórmula des hasta la b pequeña, es de estándar hasta la t, punto p, seleccionan todos los datos y les debe dar por cualquiera de los dos lados el mismo resultado, 10.8. 10.8. ¿Dudas con la desviación estándar o ya todos para pasar al coeficiente de variación?
¿Alguien tiene el coeficiente de variación? Vamos a dar unos minuticos más para que lo hagan. El coeficiente de variación es tomar ese valor de la desviación estándar, dividirlo entre el promedio y multiplicarlo por 100 o volverlo porcentaje. Profe, Sí, me dio 6%. 6%, muy bien, vamos a ver, ¿alguien más? A mí me dio 77%. 77, uy, hay harto diferencia. ¿Alguien más? Ya lo hacemos y miramos cuánto es. A ver, A mí también me dio 67%, 67.5 me dio a mí. otro valor diferente. Bueno, cuéntenme cómo hicieron. La persona que le dio 6%, creo que fue Paola, Eliana, no. ¿Cómo lo hicieron? Alguien que nos cuente para ver el proceso. Profe, pues yo Me dio dividí lo 6%. que fue, yo dividí lo que fue 10,8 ¿Sí? por el promedio que fue 14. No, el Después lo promedio, multipliqué. alto ahí, el promedio no es 14. Ay, verdad. Sí. Ok, corrige. ¿Quién más? Profe, a mí que me dio 6%. ¿Cómo lo hiciste? Profe, ¿Y cómo lo pues yo hice hiciste? el 10,8 por el promedio que era 196 y luego ya pues le coloqué el porcentaje y me dio 6%. Ok, tú me dices No sé, por el promedio, no sé. ¿multiplicaste o dividiste? Espera y miro. Dividí. Ah, bueno. Vamos a ver, entonces, sí, el proceso está bien, comprobemos el resultado. 10,8 dividido 196, que es la media o promedio, y lo vuelvo porcentaje, me da aproximado 6%, o si lo quieren dar con un decimal, 5,5, pero lo podemos dejar en 6%. Según la tabla que yo les mostré, vamos a ponerla. ¿Qué significa el 6%? Entonces, miremos aquí en esta tabla de coeficiente de variación, un 6%, ¿qué es? ¿Qué variabilidad es? Poca, alta, moderada, baja, ninguna. Baja. Baja, muy bien. Porque dice mayor de 0 hasta 20, o sea, el 6 está ahí, entre 0 y 20 ahí está el 6. Me dice entonces que un 6% del coeficiente de variación es una variabilidad baja y por lo tanto una estabilidad alta. ¿Qué significa? Recordemos que esos números que son cantidad de automóviles que pasan por un peaje. Entonces, al decir yo que en promedio por cada peaje pasan 196 carros, es un dato, digamos, confiable, es un dato exacto. ¿Por qué? Porque estos datos tienen baja variabilidad, tienen apenas un 6% de variabilidad. Entonces la media sí es un valor bien confiable. ¿Listo? Los datos no están tan regados, están bien cerquita. Los más regados, lo más distanciados que están son 40 y en general eso genera un 6% de variabilidad. Caso muy diferente al ejemplo anterior en que las fotocopias que sacan los estudiantes
Yo no puedo decir que en promedio, o sea, no es un dato confiable decir que en promedio los estudiantes sacan 16 copias, porque resulta que mis datos son 125% de variables, o sea, son supremamente inestables, son muy variables. Entonces la media en este primer ejemplo no es confiable, en el segundo ejemplo sí lo es, porque mi variación es muy baja. ¿Listo? Entonces fíjense que en la materia anterior nosotros aprendimos a calcular media y promedio, pero ahorita le estamos sumando unas medidas más para decirme si esa media es un valor confiable o es un valor no confiable. Si es un valor, digamos, que me representa todos los datos, o si por el contrario mis datos están tan regados que no, la media no me representa esa información. ¿Listo? Chicos, por hoy esta es la temática que vamos a manejar. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es a leer el taller que ya tienen ahí en la plataforma, y si desean iniciarlo a resolver de una vez lo pueden hacer. Los que ya tienen sus apuntes listos, fotos, y empiecen de una vez a enviarlos para que no nos vaya a coger las 4 de la tarde. Entonces vamos a abrir el taller. Por favor, ahorita voy a verificar la asistencia por si de pronto hay unos que no, porque veo que solo 11 personas han marcado asistencia, pero conectados hay más. Entonces, como que no les llega la respuesta a todos. Taller 1. Bueno, dice el taller 1. Es muy sencillo, es solamente un ejercicio. Dice: una prestigiosa editorial ha hecho un estudio para determinar el número de libros de literatura que leen al año los habitantes de un sector de la ciudad. Este problema ya lo hemos manejado antes. Para ello, encuestó a 60 personas de dicho sector. Los resultados fueron los siguientes. Entonces, tengo los datos ahí sueltos. ¿Sí? Son 60 datos. Deben determinar el rango, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y contestar estas dos preguntas. La muestra tiene mucha o poca variabilidad. Profe, qué pena, no me deja enviar el voto de asistencia. Ya, ahorita, dame un segundo, y voy ahorita a hacer llamado a lista, y los que no les ha llegado el voto, entonces les apunto el nombre. Permíteme un segundo. Y la última pregunta: la media es un buen representante de la muestra. Entonces fíjense lo que hemos hecho. De acuerdo a lo que les dé el coeficiente, ustedes pueden decir si la media representa o no representa la muestra. ¿Listo? Entonces simplemente este ejercicio. Son 60 datos, deben organizarlos los que tienen Excel, pues o así sean en el cuaderno, deben organizarlo de forma vertical, identificar el dato mayor, el dato menor, restarlos, ¿sí? Profe, Dime. ¿usted deja las diapositivas? Ya están. ¿Las Sí, carga señora. rápidamente? Sí. Bueno, profe, gracias. Las diapositivas están ahí en archivos, dentro del equipo de estadística probabilística en archivos, ahí están las diapositivas. Y está la guía de aprendizaje, es decir, toda la temática de la materia, y están mis diapositivas. La clase, apenas deje de grabar, la descargue y la suba a YouTube, les envío el link. Y el taller ya también les aparece. Entonces, este es el ejercicio, es el mismo procedimiento que hemos hecho. Si lo hacen en Excel, no es necesario que hagan, es decir, va a ser aún más fácil porque no es necesario que hagan todo el proceso. Desde que entiendan y hagan un buen análisis, con las preguntas 5 y 6 va a ser suficiente.
Los que lo hagan a mano, sí lo deben hacer completo, porque de dónde sacan el dato si tienen que hacer el procedimiento. Si tiene Excel y lo quiere hacer completo, también está bien, de hecho mucho mejor. Y este sería el primer ejercicio. Si ya ustedes enviaron los primeros, los apuntes, pueden empezar si quieren de una vez hacer este taller, o si quieren hacerlo mañana. El caso es que tienen hasta el martes, ¿de acuerdo? Voy entonces a dejar de compartir pantalla, a dejar de grabar, y voy a llamar lista, porque veo que no les ha llegado, hay como 20 conectados y solo me ha llegado 11.